Bonjour, nous sommes avec Don José Luis González Guyon qui a écrit Histoire de l'Opus Dei avec John Coverdale et qui a accepté de venir répondre à nos questions. Donc vous êtes professeur, Don José Luis, à l'Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome et membre de l'Institut historique Saint-José Maria. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu votre travail au sein de l'Institut historique? Sí, desde hace 15 años trabajo en el Instituto Histórico San José María Escrivá y fundamentalmente mi trabajo consiste en la investigación sobre la historia de la obra con los papeles que tenemos en el archivo del Opus Dei, papeles que comienzan en el momento fundacional en 1928 y que llegan a nuestros días. Nuestra tarea, de los que trabajamos allí, es una tarea por eso de conocimiento de las fuentes que tiene el Opus Dei para contar su historia y después de una narrativa, es decir, publicar artículos, libros en los que se cuentan partes de la vida del Opus Dei o una historia global como es la que hemos hecho. De hecho, ha publicado ya dos libros, uno Día sobre la Academia y Residencia de la Historia del Opus Dei en 33 hasta 39 y luego Escondidos. Y ahora está esta gran historia del Opus Dei que sintetiza los grandes hitos de la historia de la institución. Parece que es la primera vez que se hace así una historia global, porque había escritos del fundador, vidas del fundador, también biografías de los primeros miembros, pero ahora sale a la luz esta síntesis. Me parece que es la primera vez, ¿no?, que se hace este trabajo. Sí, cuando hace 5 años John Coverdale y yo empezamos, teníamos esta ilusión de poder resumir en una sola obra toda la vida de una institución que va a cumplir ahora 100 años. Y efectivamente hasta ahora no había ninguna historia global, no había ninguna panorámica general de lo que es el Opus Dei. Y nuestro objetivo ha sido encerrar en un solo volumen todos los sucesos, eventos fundamentales no solamente de la institución Opus Dei, sino de las personas que forman parte de la institución. O sea, es un intento de contar cómo hombres y mujeres hacen suyo, encarnan un espíritu, que es un espíritu cristiano, y luego cómo lo difunden. Este es, en el fondo, el espíritu que nos mueve en este libro. Alors, sabe que en Francia el lema es liberté, égalité, fraternité. Y también el primer sucesor de San José María un día comentó a una francesa que los franceses no habían inventado el concepto de libertad. Y nos gustaría ahora hablar un poquito de este tema de la libertad en la figura del fundador de San José María. Entonces, ¿puede contarnos algunas anécdotas sobre su manera de vivir la libertad? Su manera personal de vivir la libertad era una manifestación de su sentido de ser sacerdote de Cristo e hijo de Dios en la Iglesia. Él entendía que la libertad verdadera la encuentra el hombre en su capacidad natural de expresión y a la vez la encuentra en la realidad de que es un hombre, una mujer creado por Dios. En ese sentido, podemos decir y afirmar que José María Escrivá explicaba la libertad a partir de la libertad que Cristo nos consigue. Es una libertad cristiana y por eso profundamente humana. Yo pienso que alguna anécdota que lo manifiesta, pues por ejemplo, antes de la Guerra Civil Española, estamos en los años 30, cuando había momentos de graves diferencias políticas en España, y además estaba metido el tema religioso, es decir, había católicos que se sentían oprimidos en su libertad religiosa. San José María explicó que efectivamente tenían que manifestarse de modo pacífico esas opciones por la libertad de todos. Y en cambio prohibió hablar de política cuando había momentos de tensión, para evitar que hubiese enfrentamientos entre ideas políticas. Otra manifestación clara de la libertad política yo la veo en la libertad que dio a todos los miembros de la obra en las opciones políticas respecto a regímenes y sistemas políticos internacionales. Y por supuesto la libertad del corazón. Me parece que es muy importante entender cómo San José María comprendía y explicaba que cada persona tiene que ser libre
para buscar, encontrar y amar la verdad. Eso para un cristiano es lo que él manifestaba con esa famosa frase que resume un poco su modo de explicar el cristianismo, que era que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Es una realidad que nadie te va a dar y por supuesto que nadie te va a imponer. Es una realidad que encontrarás personalmente. Pienso que así es como se entiende la libertad en San José María. Gracias. Si podemos, vamos a declinar este tema de la libertad. Y para empezar, quería tocar el tema de la política. Justo ha hablado de este tema. Ahora en Francia estamos en periodo electoral, con lo cual es un tema que vuelve. Y si puede mostrarnos cómo San José María formó a sus primeros hijos y cuál es, en un periodo franquista, y mostrar un poquito la relación que él tuvo, su visión que él tuvo del franquismo. Un gran tema de debate todavía con mis colegas de historia es la relación entre el Opus Dei y el franquismo. De hecho, se presenta en los libros de historia al Opus Dei como una familia política del régimen de Franco. El profesor Coverdale y yo dedicamos mucho tiempo a investigar qué había de verdad en esta afirmación. Ahora podemos decir, por una parte, que el Opus Dei no tenía una agenda política en el régimen de Franco, ni ha tenido agendas políticas en otros sistemas democráticos. También tenemos que afirmar que hubo un desliz, hubo un problema que forma parte de que se haya creado este mito del Opus Dei político. Y ese desliz fue importante y por primera vez lo hemos publicado. Hay que irse al año 1957. En ese momento, el régimen de Franco está evolucionando hacia una apertura económica y dos ministros de Franco le piden sugerencias a dos autoridades del Opus Dei en España sobre posibles ministros que pertenezcan a la obra y que ayuden económicamente al régimen. Hay que tener en cuenta también la situación política de la época, en el sentido de que los nombres que estos dos miembros de autoridades del Opus Dei en España van a dar son dos nombres de dos personas que eran del Opus Dei y que a la vez eran también franquistas. Y efectivamente, en el año 57 va a haber dos personas de la obra que entran como ministros de un gobierno de Franco. Cuando San José María sabe esto, va a rechazar con rotundidad lo sucedido y va a explicar que el Opus Dei respeta la libertad de todos sus miembros, sean de cualquier idea política que sean. De hecho, lo que va a pasar en los años 60 es, por una parte, que va a haber miembros de la obra en la España de Franco que son franquistas y miembros de la obra en la España de Franco que van a ser perseguidos porque son antifranquistas. Y el fundador de la obra, cada vez con más fuerza, va a subrayar la idea de la libertad política de los miembros de la obra. Me parece que por eso que ha sido interesante, digamos, definir bien dónde empezó el problema del mito del Opus Dei como familia política, porque hubo, digamos, errores por parte de algunas autoridades del Opus Dei en España. Esos errores, el problema es que luego iban a crecer tanto en la historiografía que se ha creado el mito del Opus Dei político. Y me parece que solamente con estudios rigurosos, serios, que expliquen bien las cosas, podremos sencillamente mostrar por qué el Opus Dei ni tuvo ni tiene una agenda política, y también cuáles fueron los errores que se cometieron en el pasado y que también ayudan a entender ahora esta realidad, la realidad de que cada miembro de la obra puede pensar en política, en cultura, en el modo de vivir en la sociedad como quiera. Gracias. Otro tema alrededor de la libertad es su libertad cara al gobierno. Se muestra en el libro que dejaba muy libre a sus colaboradores y, entre otras cosas, a los que estaban en las regiones. Por ejemplo, se cuenta que don José Luis Musquiz, cuando empezó, decidió empezar en muchas ciudades de Estados Unidos
cuando en Brasil el vicario decidió más bien concentrar en una ciudad, que es Sao Paulo, si me recuerdo bien. Entonces, respeto estas dos decisiones y me parece que eso es una marca suya, ¿no? De dejar libres a la gente, dejar la iniciativa, la responsabilidad, respetando también a su libertad en el modo de gobernar. Claro, ¿cómo dirigir el Opus Dei desde Roma? ¿Es necesario tener un control de todo? Evidentemente no, y además es imposible. El Opus Dei es una manifestación de la vida cristiana que se realiza en partes muy distintas del mundo, y no solamente es que el fundador no pudiese llegar a, digamos, a controlarlo o a situarse en todos los países, sino que realmente creía que tenía que respetar, es más, fomentar la libertad de que cada persona en cada lugar encontrara respuestas al modo de ser cristiano. Y ser cristiano significa manifestar al Cristo que llevas dentro, ¿no? Ahí pocas estrategias podía haber. Había y hubo, y como hay ahora también, una coordinación, unas líneas digamos, de actuación, de dirección, si queremos, pero líneas que a la vez no solamente no coartaban, ¿no? Sino que facilitaban que cada persona tomara decisiones, tanto desde el punto de vista, en este caso, del gobierno regional del Opus Dei en diversos países, como desde el punto de vista personal, de cada persona del Opus Dei, cada cooperador o amigo que toma decisiones, digamos, de vida cristiana y que después, con esas decisiones, actúa en la vida, tanto pública como privada. Vamos a hablar ahora un poco de la libertad para tener iniciativas a favor del bien común y de la transformación de la sociedad, porque acaba de hablar del tema. Se ve que él es un hombre de acción, un hombre emprendedor, hizo durante su vida promovió muchas iniciativas que, bueno, escuelas, universidades, hospitales también, acciones más sociales en países, muchos en países de América del Sur, por ejemplo. ¿Y cómo consiguió transmitir esta motivación a los demás, a los primeros? ¿Cómo hizo que los demás hagan todo lo que han hecho? Yo pienso que por una parte es verdad que tenía un carácter amable y además un carácter expresivo. Es un hombre que tenía una fuerza que arrastraba con su palabra, con su modo de ser. Pero sobre todo destacaría la realidad de que es un hombre carismático. Un carisma es un don de Dios. Él siente que Dios le ha dado un don, un carisma para transmitir a la Iglesia. Y ese carisma es el que manifiesta en su actuación, el que hace que las personas también que conoce y que creen en el carisma le sigan, ¿no? Me parece que ahí es donde se encuentra su verdadera fuerza. Él se siente seguro, no porque transmite una gran idea que ha tenido sobre transformar la sociedad, el mundo, la cultura, la Iglesia. Él transmite un don de Dios que ha recibido y eso le da la tranquilidad de estar, digamos, en manos de alguien, que es Dios nuestro Señor, que le envía, o sea, incluso podría decir primero que le llama con la vocación y después que le envía. Él va a transmitir esta realidad de Jesucristo está buscando hombres y mujeres, los está llamando y después los está enviando. Y, bueno, hace algunos años en Francia, en Bretaña, en Rennes en concreto, hubo un convenio con profesores de universidad. Entonces, habían convocado profesores para un convenio sobre los grandes educadores del siglo XX, entre los cuales había San José María, Don Bosco también y otros. Y la persona que intervino tuvo un poco de dificultad porque empezó diciendo: San José María no hizo escuela, no hizo una escuela de educación. Ayudó, promovió escuelas, ayudó a los primeros miembros a montar escuelas, pero no hizo escuela, ¿no? Y parece que es lo mismo en el ámbito teológico, que no hay una línea teológica del Opus Dei. Aunque hay una espiritualidad laical, no hay como una teología específica. Y entonces eso parece que fue capaz de lanzar, de promover
a sus hijos, los primeros y los que venían después, para que sean capaces de esta iniciativa, creatividad, responsabilidad también en la sociedad, para que ellos hagan escuela. Eso me parece que es una gran marca de un gran sentido de la libertad. Sí, sí, yo veo que es que en el fondo este mensaje que ha recibido, el carisma fundacional, es un carisma que, como todo carisma, está llamado a abrirse y a expresarse en personas, en culturas distintas. Entonces, él, como hombre que es fundador y carismático, impulsa, lanza el mensaje. Ese mensaje luego será recibido de modos diversos y será también aplicado, hecho realidad de formas diversas. O sea, sin duda en San José María, como los grandes fundadores, no se ve una especie como de deseo de acaparar, de encerrar, de tener seguridades también en la propia institución que crea, sino que más bien lo que hace es decir, la institución que creo y los modos en los que difundo el mensaje, lo que hacen es abrirse, es facilitar que luego haya personas concretas que tomen decisiones, incluso en aspectos esenciales como pueden ser temas teológicos, ¿no? En ese sentido veo que el espíritu del Opus Dei, como cualquier espíritu cristiano, es un espíritu de apertura, es un espíritu que permite, que facilita transmitir el cristianismo, por lo tanto transmitir al Cristo que llevamos en nosotros. ¿Y cómo impulsó los primeros miembros del Opus Dei a comprometerse en la transformación de la sociedad? ¿Cómo hacía en los primeros tiempos? Porque había a su alrededor gente joven, sin mucha experiencia, con muchas ganas de hacer el Opus Dei, pero tampoco tenía ni los medios económicos, ni tantos brazos para las necesidades. Y se ve que en muchos campos, la educación, por ejemplo, porque fomentó escuelas de padres, universidades. Otro campo fue la prensa, porque me parece que hubo experiencia con diarios, revistas. Aquí en Francia hubo la Table Ronde, que después no siguió adelante, pero que fue una iniciativa también que iba en este sentido. Se puede dar muchos ejemplos, o promovió los laicos a ir a tener una incidencia sobre el bien común. ¿Puede darnos algunas anécdotas? Sí, bueno, por una parte que sin duda cuando una persona comienza a difundir un mensaje, como le pasó al fundador, al principio tiene pocas personas a su alrededor, bueno, empieza solo, poco a poco va creando pequeños grupos, hombres y mujeres, en el caso del Opus Dei, sacerdotes y laicos, y en esos grupos que se van formando, o sea, el fundador lo que da a los demás, el modo en el que les ayuda es a que ellos sean conscientes de la llamada de Dios, de que Dios está detrás de sus vidas y que tienen que tomar y tienen que encontrar modos de transmitir el Evangelio. Son modos que a veces saldrán bien y a veces saldrán mal. En la fundación del Opus Dei tenemos, por ejemplo, el caso de un bonito, de un intento en los años 40, en la España de la posguerra española, en los años 40, de mujeres de la obra que intentan sacar adelante una editorial llamada Minerva, que va a durar 3 años, muy poco tiempo, porque todavía ni el mercado español estaba, digamos, capacitado para recibir títulos. Por ejemplo, estas mujeres de la obra querían crear una colección de escritoras femeninas de literatura, ¿no? Tenían también otras ilusiones por sacar adelante proyectos editoriales. Esas ilusiones, al final, desde un punto de vista de mercado y luego también por las propias, digamos, dificultades económicas, no va adelante. El fundador dijo, bueno, habrá tiempo para que mujeres de la obra y otras personas lo saquen adelante, ¿no? Estamos, de hecho, ahora aquí en la sede de la editorial Laurier. Es una realidad que ha salido adelante gracias a que algunas mujeres de la obra han tomado la decisión de transmitir el Evangelio, los valores del Evangelio, a través de su trabajo profesional en el ámbito editorial. Es una aventura, la aventura de buscar modos de transmisión del Evangelio. Tanto las aventuras, digamos, corporativas del Opus Dei como las aventuras personales de miembros del Opus Dei son aventuras en las cuales a veces sale bien, a veces sale mal, pero
bueno, es la vida misma la cual va llevando a que cada cosa tome su, digamos, sí, encuentre el camino, ¿no? Y como pasa también en la vida profesional, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero claro, en este caso estamos hablando también de la puerta de la transmisión de Cristo. Y sin duda, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Lo vemos continuamente en la historia de la Iglesia, ¿no? Y ha hablado de editorial, la primera editorial, Minerva, y hubo también en la prensa muchas experiencias, ¿no? Que se lanzaron al inicio, algunas siguieron, no siguieron, otras más siguieron adelante. ¿Puede comentarnos un poquito? Bueno, es un tema que nos llevó un poco de tiempo de estudio, porque el Opus Dei como institución sacó adelante, o sea, el Opus Dei como institución lo que hizo fue montar equipos que crearon sociedades económicas que fueron propietarias de algunas revistas culturales y periódicos en diversos países. En el caso de Francia, la revista cultural La Table Ronde. ¿Qué es lo que pasó? Por una parte, que algunas de estas experiencias, desde el punto de vista económico, como ocurrió con la Table Ronde, eran deficitarias. En cambio, desde el punto de vista cultural, tenían cierta influencia y tenían cierta, digamos, tenían cierta acogida. Pero por otra parte también ocurría que además de problemas económicos, evidentemente cada revista o periódico tenía su orientación política. Y hubo miembros de la obra que manifestaron al fundador su incomodidad porque se les sugería que compraran revistas o periódicos con un pensamiento político al que ellos tenían. Entonces, tanto por el motivo económico como por el motivo digamos, de pensamiento político y cultural, el fundador de la obra se dio cuenta que la idea había sido buena, pero que el Opus Dei como institución no podía estar detrás de empresas periodísticas o de medios de comunicación. Por eso, en el año 66 acabó con digamos, este tipo de apostolado en la obra que se llamaban las obras comunes. Desde entonces hay miembros de la obra que tienen, digamos, por su orientación profesional, están en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de las editoriales, en ámbitos diversos, pero sin duda, en este caso, sin que la institución, es decir, las autoridades del Opus Dei tengan una participación ni económica, ni, digamos, ni tampoco política o cultural en esas empresas. De algún modo pienso que esta aventura, digamos, de que el Opus Dei como institución fomentara algunas empresas periodísticas y que luego lo dejara, le ayudó al fundador a entender mejor todavía cómo debía respetar la libertad de los miembros de la obra para que cada uno tomara sus decisiones en el ámbito profesional. La idea de influir con los valores evangélicos a través de medios de comunicación había sido buena, la idea se mantenía, pero ya no el Opus Dei como institución tenía que estar detrás de esas realidades de inmedia, de los medios de comunicación, sino que lo tendrían que hacer sus miembros solos o con otras personas. Pero ahora el Opus Dei, en cuanto a institución, tiene también un departamento de comunicación y comunica mucho, porque hay páginas web en todos los idiomas. En la página web en francés en particular se publican muchos artículos cada vez más. Entonces, eso también tiene una incidencia, ¿no?, sobre la sociedad. Sí, sin duda. O sea, que el Opus Dei institucionalmente tiene una presencia pública. Una presencia pública en los medios de comunicación que fundamentalmente ahora va a través de las páginas web que tenemos en los distintos países. Son páginas que no solamente informan sobre el Opus Dei, sino que también tiene muchos recursos de vida cristiana y también de explicación de la doctrina cristiana. Son páginas, de hecho, tenemos referencias en países muy diversos de gran acceso al webpage de la obra, precisamente eso, buscando doctrina cristiana, buscando modelos de vida cristiana. En ese sentido, me parece que es un instrumento de evangelización muy serio. Bueno, muchas gracias de haber respondido nuestras preguntas. Entonces, presento de nuevo el libro Historia del Opus Dei, que saldrá en francés dentro de algunos meses.
Merci beaucoup. Merci.